A nombre del Consejo Regional Lima, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales de la Regional Lima. Hoy miércoles de Historia tenemos como invitados a dos arquitectos con gran trayectoria internacional, la arquitecta Sophie Le Bienvenu y el arquitecto Federico Dunkelberg, que nos presentarán como tema el uso de la tecnología en las oficinas de Zaha Hadid Architects y Foster and Partners. Agradecemos y le damos la bienvenida a todos y también a los que están presentes en el panel. Le daré unas indicaciones que pueden realizar sus preguntas en la sección indicada, que serán resueltas al final de las ponencias. Para continuar con el evento, les cedo la palabra al arquitecto Alberto Champion Garfias. Él es director regional de Asuntos Tecnológicos del CAP Regional Lima. Adelante, arquitecto. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Antes que nada, agradecer a los dos expositores, los esposos Dunkerberg, y creo que ya muchos lo conocen. Bueno, yo lo conozco a Federico hace tiempo, y efectivamente pues lo que nos van a contar va a ser algo nuevo para nosotros, algo que está muy diferente a nuestra realidad, pero algo se aprenderá siempre. Federico, Sofi, no sé, creo que Sofi comienzas tú primero a contarnos. Hola, gracias por la introducción. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Y empezamos. Espérense un segundo. Voy a presentarla, leer una breve reseña para que la conozcan, ¿no? No hay ningún problema, deje su pantalla. La arquitecta Sophie Le Bienvenu, ella es arquitecta de la Universidad Ricardo Palma, es una arquitecta con experiencia internacional, cofundadora y codirectora de Design Technique, directora de estudios y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUC, y directora del programa Architectural Association VCT School Lima. Es miembro del Comité Técnico de Proyectos de Infraestructura para el Colegio Markham y su interés principal es la investigación de la tecnología y la innovación del diseño y la práctica arquitectónica. Ella trabajó casi 9 años en Zaha Hadid Architects como jefe de proyectos alrededor del mundo y previamente trabajó con la inmobiliaria Soho China en Beijing y el diseñador industrial Ross Lovegrove en Londres. Arquitecta, le damos la bienvenida. Adelante. Gracias, Ángela. Gracias, Alberto. La verdad es entretenido conversar y bueno, empecemos. Yo trabajé y empecé en Zaha en un momento interesante. Zaha hace unos meses se había ganado el premio Pritzker de arquitectura, lo que significaba que estaban reconociendo su obra alrededor del mundo, ¿no? Porque al ser una arquitecta que se imaginaba los proyectos, los pintaba, los desarrollaban en la oficina, aún le faltaba un ingrediente principal y una herramienta, que es, digamos, la digitalización de los proyectos, ¿no? Y cómo volverlos realidad. Entonces, cuando yo empiezo la oficina, justo se estaba terminando un proyecto, era el Centro de Ciencias Faeno en Wolfsburg, Alemania. Y si bien no trabajé en este proyecto, trabajé junto a una arquitecta alemana mucho tiempo, Sarah Kloms, en otros proyectos de la oficina, y a través de ella aprendí mucho del proyecto, porque siempre lo referenciaba. Fue un proyecto muy como un reto para la oficina, ya que cuando se ganó el concurso, que fue en el 2000, los mismos ingenieros, Adam Scara Taylor y Kitty, se manifestaron y dijeron, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a construir? Nos van a matar porque vamos a perder mucho dinero, porque ya lo ganamos, pero no sabemos cómo construirlo. Entonces empezó el trabajo, y el trabajo era arduo porque no existían los software que podían traducir el diseño para llevarlo a la obra, ¿no? Era un proyecto que una losa completa formada de 10 conos, ¿no? Y los 10 conos se tenían que construir. Además, habían unas formas
curvas en doble sentido para hacer una losa de concreto. Ustedes recuerden que en Alemania no tenemos el piso sísmico que tenemos acá en Europa, o sea, en Europa no existe, y es más fácil la construcción, ¿no? Pero ahí tenemos fotos de la construcción y se empieza a ver la complejidad de la obra, porque al ser 8 conos distintos necesitamos unos encofrados especiales, porque había un requerimiento fuerte de que sea un concreto expuesto de muy buena calidad, lo que significa que el encofrado tiene que ser de un uso único para que quede la textura muy bien plasmada. Pero bueno, esos son más detalles, pero la idea principal era cómo en la oficina traducíamos lo que se veía en el CAD, ¿no? Así me lo contaron, porque no se trabajaba paramétricamente aún, ¿no? Todo lo que se trabajó fue en AutoCAD, los 3D se trabajaron en AutoCAD, y solamente se trabajó en 3D Max para lo que son renders. Entonces, los planos tenían que ser, este es un plano muy sencillo, pero hubieron muchísimos planos para marcar las diagonales. Los conos son conos invertidos y echados para diferentes costados, con lo cual hace que se tenga que saber los ángulos correctos. Entonces, ¿cómo armábamos una losa? ¿Cómo se armaba una losa completa con los conos y los encofrados? Acá ven imágenes de la dificultad, ¿no? Cómo se hace la contención. Y los ingenieros AQT, EQT, trabajaron en Software BIM, no el Software BIM que tenemos ahora, estamos hablando del año 2000, donde sí hubo necesidad de tener todas las especialidades unidas. Entonces, de esta manera era crucial el trabajo asistido por computadora, ¿no? Y este fue un punto de quiebre para la oficina, porque a través de este proyecto fue uno de los proyectos complejos, los primeros proyectos complejos que rompen la barrera y pueden transferir la información digital a la obra. Entonces, tenemos acá los encofrados, ¿no? De un solo uso, todos los conos que tienen diferentes inclinaciones y todo lo que es el fierro, para que finalmente llegara a verse de esta manera, ¿no? La estructura metálica es otro punto del que no voy a hablar en esta presentación, porque acá, digamos, el trabajo entre las ingenierías y la arquitectura fue bastante trabajoso, ¿no? Y bueno, cuando se sacaban los encofrados, había que ver que definitivamente tuviera un buen acabado, y además cuando se une con el siguiente acabado hay algunos encuentros, ¿no? Y acá está el encofrado curvo a doble curvatura, ¿no? Curvo para un sentido y curvo para el otro sentido. Y los conos. Finalmente se construye, se hace, toma un tiempo, pero el construir geometrías complejas tiene un reto mayor. En el mismo momento se estaba construyendo el proyecto de Leipzig de BMW, el cual tiene una geometría completamente sencilla y sus acabados son directamente sencillos. Cuando uno tiene una geometría compleja, los acabados son complejos. Imagínense poner un zócalo en una geometría compleja. Ya con eso mismo estamos viendo que puede haber problemas, ¿no? Entonces, no se puede comparar el trabajo, el proyecto complejo con un proyecto sencillo. Hay diferentes retos y lo que quiero entender y hacerles comprender es que la tecnología detrás para desarrollar una geometría compleja es lo que en trabajo en equipo se puede lograr, ¿no? Es un producto. Además, para poder lograr, ustedes ven el espesor del cono en esa imagen, los encofrados tenían que ser encofrados por ambos lados, ¿no? Bien hechos, porque el concreto se ve por ambos lados. Y es bien delgado el muro, entonces, ¿cómo metemos el concreto? El concreto tenía que ser, no podía ser un concreto estándar, no un hormigón estándar, sino tenía que ser un hormigón autocompactante. Se mete una varilla y va moviendo el hormigón, lo cual hace que se liquidice, ¿no? Que sea más viscoso, para poder llegar al acabado requerido. Entonces, además del encofrado, es el hormigón que se trabajó, ¿no? Otro tema es que, así como hubo hormigón, también había una fachada. La fachada que no se ve en la imagen es una fachada de
piezas de hormigón prefabricado, que después se trajeron y se pusieron in situ. Se decidió por eso porque tenían unas aberturas. Entonces, hay una parte que es hormigón in situ y otra es en prefabricado. Y bueno, avanzando un poco, también otro proyecto interesante, todo es acerca de cómo fabricamos, ¿no? Cómo traducimos del digital a la obra, con procesos previos, ¿no? Porque en este proyecto hay un proceso fuera de la obra, que son las piezas prefabricadas. Casi todo se hizo en obra, solo pocas piezas se trajeron prefabricadas. El siguiente proyecto es un proyecto que se trajo desde China, ¿no? Son unas estaciones de tren en Innsbruck, en Austria. La idea era que pareciera un hielo que se derrite y que quedara así. Ahora van a ver unas líneas ustedes que definen los módulos de trabajo. En este momento en la oficina seguían trabajando en CAD, pero ya entrábamos, estamos hablando del año 2004, ya habría el software Rhino, ¿no? La plataforma Rhino. No era tampoco un software paramétrico, pero ya se utilizaba el Rhino, ¿no? Y las imágenes, la ventaja era que en algún momento en este proyecto yo me sentaba al costado de los que desarrollaban el proyecto. Tampoco trabajé en el proyecto, pero aprendimos y tuve la suerte de poder ver este proyecto así como el anterior, ¿no? Completamente distintos en materialidad, pero la idea era trabajar esto como un costillar, ¿no? Las costillas que son la estructura, y sobre esta estructura vamos a poner unos paneles. Y acá empezamos a ver los diferentes colores enseñan la curvatura y complejidad de las piezas. Hay piezas por arriba y por abajo, es todo un revestimiento, ¿no? Concluye. Y todo esto es un modelado en Grasshopper. Ahora, las piezas se hicieron en China y llegaban en contenedores desde China en diferentes momentos. Cuando las ponían en el lugar, algunas piezas no coincidían porque era una fabricación a mano, no era una fabricación completamente CAM, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el precio era excesivamente alto, o sea, todavía no se podía manejar de esa manera. Entonces, lo gracioso es que cuando llegaban las piezas y no encajaban, había que devolverlas a China y por algunos momentos habían huecos. Eso fue una experiencia y quiero recalcar de nuevo que todo en arquitectura es un proceso y el aprendizaje del proceso. No siempre todo es el proyecto final, el acabado final. Hay muchos ojos que dirán, bueno, este proyecto está impecable, pulcro, sí, perfecto, pero no podemos juzgar por lo que un proyecto final es, sino la complejidad que dio, todo lo que se aprendió y lo que se aportó a la arquitectura, a la tecnología y a los arquitectos, ¿no? Que vamos a seguir desarrollando proyectos complejos. Entonces, ustedes ven las líneas ahí, las uniones, era una silicona negra que lo unía. Tuvimos, Federico y yo, la oportunidad de ir a verlo cuando se abrió el evento. Y efectivamente hay algunas uniones que no encajan bien, ¿no? Son fotos artísticas, que ustedes van a ver algunas piecitas que tienen un negro más grueso y otras menos grueso. De nuevo, es a mano. Además, si uno le pasa la mano, se van a sentir algunos bultos en algunos lugares, ¿no? Porque son de vidrio y son hechos a mano. Y bueno, se hicieron varias estaciones de esta manera y fue un aprendizaje extraordinario para el equipo. Y si seguimos hablando de la materialidad y saltamos ahora del vidrio al GRP, que es el plástico reforzado con fibra de vidrio, gracias a la experiencia que se tuvo en el otro proyecto, y bueno, llegó un cliente con una billetera un poco más grande, que fue Chanel, y dijo, bueno, yo también quiero las piezas. Finalmente, como ya dijeron con China y a lo lejos y sin fabricación CAM no lo vamos a volver a hacer, así que se hizo con una empresa en Reino Unido, las piezas, y se hicieron moldes para todas estas piezas. Nuevamente es una estructura metálica, ¿no? Que envuelve el espacio. Y este
pabellón se iba a mover a diferentes ciudades, ¿no? Se empezó en Nueva York, creo que fue a Medio Oriente, después volvió a París, iba a ir a otras ciudades más, pero ahí hubo un problema, ya se cerró y no viajó más. Pero cómo armas y desarmas y lo vuelves a ensamblar, lo mueves en un contenedor, tiene que tener las piezas, los tamaños especiales para poder entrar en un contenedor, ¿no? Y si acá empiezan a ver, ¿no? Ya tenemos la estructura y las piezas. Y ven la unión, es una línea de verdad derecha, no hay las uniones. Hay unas uniones metálicas, además, que van a la estructura principal y encajan y encuadran. Entonces, todas las piezas se han diseñado en el proceso. Este es un proyecto que se hizo del 2008 al 2010 y ya contábamos con software paramétrico. Estas son imágenes de cómo se realizaba, ¿no? La fibra de vidrio se esparce en el plástico, se une y en el molde se arman las piezas. Y estas piezas así como son como salen y después se le da una acabado. Y bueno, con muchas grúas se armaba y había una exposición adentro. Este es uno de los planos que se hicieron para poder tener cada pieza catalogada. Por eso los catálogos son importantes en una geometría compleja, porque se hace en obra y como sabes en qué lugar se pone, ¿no? Tiene que tener una nomenclatura. El GRC es un concreto reforzado con fibra de vidrio. Antes estábamos hablando del plástico y ahora estamos hablando del concreto. Esta es una maquinita que bota concreto con fibra de vidrio de lo más sencillo y va a un molde. El proyecto de Centro de Investigación Aramco lo realizaba el gobierno de Arabia Saudí en Riyadh. Como el gobierno se dio cuenta que en unos años se les acabaría el petróleo, decidieron invertir en educación, en tecnología, en investigación. Y así fue como propusieron el Centro de Investigación Aramco, que tenía una biblioteca, un centro de conferencias, un sitio de investigación, hasta un lugar para rezar. Estas ya son, los anteriores son imágenes y estos ya son puestas en escena. El GRC es un material que te permite, a diferencia de en el primer proyecto que mostré, que irían unas piezas de concreto hecho afuera y traídas, necesita un grosor, porque una pieza de concreto tiene fierro adentro para poderlo reforzar. El concreto reforzado con fibra de vidrio, ustedes han visto la fibra de vidrio que es súper delgada, permite paneles muy delgados, que son livianos para cargar. Permite geometrías distintas, permite curvaturas, permite planos y permite doble fachadas, ¿no? Fachada exterior y fachada interior. Este es un mock-up de fachada de prueba que iría en el edificio. Y la manera como se pone. Entonces uno tiene una estructura principal, luego tiene una estructura secundaria, y esta estructura secundaria puedo traer mi pieza de concreto, ¿no? Reforzado con fibra de vidrio. Es el GRC, Glass Reinforced Concrete. Y también sirve para techos bajo techo, ¿no? No solamente puestos verticalmente, sino encima de uno. Es una pieza ligera, se puede hacer, y si uno tiene unos buenos anclajes, no se cae. Entonces, en este sentido, estoy hablando de una fabricación CAM, ¿no? A lo largo de los años y cómo fue variando desde ese punto de quiebre. Este es un proyecto mucho más sencillo, pero que también tiene una fabricación. En ese proyecto trabajé, es una pieza que esculpe en 5 ejes un pedazo de tecnopor de poliestireno. En un proyecto de una casa antigua, no se puede tocar en Londres las casas que están protegidas, ¿no? No se puede tocar ni el zócalo ni nada, y un club privado quería hacer unos muebles que pudieran darle un aspecto más fresco, más novedoso. Por eso, bueno, llamaron a la oficina de Zaha Hadid y así aparecieron el diseño, ¿no? Más allá de las formalidades, estamos hablando de la manera como se fabrica.
Entonces, este es un bar, es un diseño que tiene todas las funciones de un bar. Así quedaría, y así es como lo hicimos, ¿no? Las piezas se esculpieron separadamente con ese instrumento, con esa herramienta, y luego se unieron. Sobre ellos se pone un acabado y luego se pinta con pintura más brillante, como una pintura de carro. Y bueno, adentro le metimos el mobiliario. Entonces, así fue como quedó. Y se pudo lograr además meterlo en el espacio porque viene en partes, ¿no? Al ser una pieza que se fabrica afuera, se traslada, se arma nuevamente y el día de mañana si se quiere sacar se vuelve a desarmar y se vuelve a armar en otro lugar. Y también se armaron unos muebles con una empresa italiana que se llama Casina, que hace muebles y los forró en tela. Los muebles se fabricaron en diferentes lugares, ¿no? Hicimos algunos muebles en Reino Unido, otros en Italia, otros en una isla entre Inglaterra y Francia, y las piezas iban de un lado a otro y luego se traían. Por supuesto son piezas especiales, no son piezas industrializadas que se copian, son especiales a ese cliente. Este proyecto se trabajó en Grasshopper, en Maya, ¿no? Se hizo unas partes paramétricas y otras se van armando de acuerdo a las necesidades de la comodidad del espacio, para poderse sentar, y también trabajando en conjunto con la empresa italiana para la tela, cómo se le cose la tela, porque la tela tiene costuras y debe quedar muy pegada en la parte de abajo. Entonces, el trabajo en general no es solo del arquitecto, ¿no? Vamos desde el arquitecto en unión con lo que puede hacer con la tecnología, el software, los equipos de consultores y lo que permiten las máquinas, ¿no? Lo que las máquinas nos van a permitir fabricar. ¿Cómo llegamos a la fabricación y qué planos tenemos que trabajar para poder llegar a la fabricación? Y bueno, existen muchos proyectos en la oficina que se hicieron de esta manera, ¿no? Donde las estructuras metálicas es lo que prevalece. Algunos proyectos previos fueron en concreto, y después la estructura metálica permite flexibilidad, grandes luces, y hacerle un revestimiento que puede cambiar de diferentes materiales, y un revestimiento exterior y un revestimiento interior, donde todas las instalaciones van entre las dos capas. Bueno, he acabado la presentación. Gracias. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, arquitecta. Continuamos con el arquitecto Federico Punkelberg. Arquitecto, puede compartir su pantalla. Mientras tanto, voy a hacer una breve presentación de su perfil. El arquitecto es cofundador y director de la firma Thyssen-Technik en el año 2013 en Lima, en el que participaron como socios locales en el Centro de Convenciones de Lima, con 70.000 metros cuadrados, y recientemente en los centros deportivos de los Juegos Panamericanos del 2019, en Videna y Videca, ¿no? El arquitecto trabajó en Zaha Hadid Architects y en Foster & Partners en Londres en proyectos de uso múltiple, aeropuertos, estadios, entre Hanoi, Moscú, Bangalore y París. Trabajó en el conglomerado de ingeniería, ¿no?, en Dubái, y que le permitieron tener una trayectoria y experiencia para regresar al Perú y fundar así la firma que actualmente está a cargo, ¿no?, con la arquitecta Sofi. Actualmente también se desempeña como profesor académico en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y él es director también de Visiting School Architectural Association en Lima, ¿no? Arquitecto, bienvenido, le doy el pase, adelante. Gracias, Ángela, y gracias, Sofi, por la presentación.
Bueno, Norman Foster. Norman Foster es contemporáneo a Zaha, es un poco mayor, creo que le lleva como, bueno, le llevaba, Zaha ya nos dejó, Norman tiene 85 años y todavía está muy metido en los quehaceres arquitectónicos. Nació en Manchester en el 1935 y quiero recalcar que él nace, digamos, cuando acaba Walter Gropius, Mies van der Rohe en la Bauhaus, en toda esta nueva conceptos de la producción masiva en la arquitectura. Entonces, cuando él se forma leyendo esta etapa contemporánea. Va a estudiar de la Universidad de Manchester a la Universidad de Yale, donde de nuevo se encuentra con estos pensadores, pero alguien muy importante en la vida de Norman Foster es Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, un arquitecto americano. De repente muy pocos lo conocen. Yo en mi formación peruana no lo estudié o falté a esa clase. Buckminster Fuller no tiene muchos edificios terminados, pero tiene mucho pensamiento de lo que debería haber sido o lo que debe hacer la arquitectura. Y él dice que menos es más, pero no desde un punto de vista minimalista, no desde un punto de vista donde definitivamente menos es más y la limpieza del espacio es, sino habla más que del espacio, habla de la edificación per se, de cómo con menos construimos más. Norman, ya seguramente a sus 70 y tantos años, después de haber pasado por Yale, después de haber trabajado con Bucky Fuller, y uno de los aspectos pintorescos de Norman, que yo celebro, es que hace mucho deporte, y por eso está a los 85 años parado de pie, dirigiendo una oficina de 1000 personas. Aquí está esquiando, y al final tengo otras fotos donde está haciendo otras cosas. Un personaje en ese sentido donde la vida privada es también muy, muy interesante. No voy a hablar de sus 3 matrimonios, pero eso ya es otro tema. Acá empieza un poco, míralo acá con pelo, Norman a la mano derecha, enfrente de Buckminster Fuller. Buckminster Fuller le llevaba seguramente unos 30 años, donde los pensamientos de Buckminster Fuller todavía no habían podido ser adaptados a un sistema de construcción, pero tenía visiones como esta, ¿no? Como una geodésica sobre Manhattan, y realmente utopías que quedaron pues en los archivos de alguna universidad o de algún periódico con entusiasmo de que las recoge. Pero fue Norman que realmente se acercó mucho a él y fue recíproco ese vínculo que lo llevó a desarrollar la arquitectura que conocemos de Foster and Partners. Hay también un tema interesante. Perdón, esto es en Toronto. Esta es una de las obras más celebradas de Buckminster Fuller, si es que no es la más grande, ¿no? Este es el pabellón en Canadá, en Toronto, de una geodésica, donde aplica el concepto que describí hace un rato, donde menos es más, ¿no? Con poca estructura puedo diseñar algo. Ambos tenían una pasión por los aviones y las máquinas. Ambos. Entonces estoy seguro que cuando hablaban de arquitectura se cansaban y hablaban de aviones y máquinas. El diseño industrial, per se, como lo conocemos hoy día, el diseño aeronáutico, el diseño naval, es un diseño que tiende a ser más preciso en sus expedientes técnicos, en sus redacciones, más interdisciplinario. Es una máquina que tiene que funcionar, sobre todo antes que ser estéticamente viable, antes que espacialmente sea agradable. Entonces ellos compartían esta fascinación. Estos son unos dibujos de Buckminster Fuller sobre un vehículo que se llamaba el Dynamaxion, si no me equivoco. Que construyeron unas cuantas versiones, creo que una versión, hasta 3 versiones, y después Norman, ya creo que póstumo a Buckminster Fuller, lo reconstruyó y lo metió en su garaje, ¿no? De alguna manera por celebrar a su mentor y por sin duda tener este hobby de la perfección, ¿no? Este hobby de las máquinas y el diseño de sistemas y de maquinaria. El primer proyecto regresado Norman Foster a Inglaterra fue una cápsula
En verdad, la burla en las prensas es que parece pues una cabina de un avión, ¿no? Entonces él hizo una cabina de un avión enterrada bajo tierra en una casa a las afueras de Cornwall, al sur de Inglaterra. Era una casita muy chiquita, prácticamente enterrada, que asomaba por ahí para ver el paisaje. Punto. Su primer esfuerzo a los 30 años. En sociedad con otra mente muy celebrada, contemporánea, sociedad con Richard Rogers. Con Richard Rogers, que después, en el año 65, 67, acá todavía no había la tecnología digital que Sofía ha descrito o que conocemos nosotros, desarrolló este centro de Reliance Control, un edificio a las afueras de Londres, completamente industrializado para la realización de maquinarias. Por fuera parecía una nave industrial, bueno, en efecto, un poco eran oficinas y talleres. Y empieza él a ser parte, digamos, sin querer queriendo, como se dice coloquialmente, de un movimiento que lo identifica como los high-techs. Los high-tech ingleses, ¿no? Que eran Richard Rogers, que era Norman Foster, Grimshaw, y de repente por ahí Michael Hopkins. Donde ellos venían un poco de recoger algunas aristas bafordianas, sobre todo de poder construir con la menor cantidad de material y energía disponible. Eso después se convertía en algunos de estos cuatro, más que en otros, en un exhibicionismo estructural o en un exhibicionismo de decir cómo hicieron el edificio. Puede ser, sí, esto es cuestionable, y muchos edificios de esa época, como el Pompidou de su ex colega, termina siendo una pintura de colores exhibiendo todas las estructuras y maquinarias, ¿no? Nuevo, mira, Norman seguía conversando con Buckminster Fuller. Ya esto es cuando Norman ya se desliga de Richard Rogers. No sé qué pasó ahí, me encantaría saber. Sé que son amigos, pero no sé por qué se desligaron. Y hay una frase famosa que Buckminster Fuller le pregunta a Norman Foster dentro de este edificio, que es el Sainsbury Center for Contemporary Art. Sainsbury es una familia muy poderosa, muy rica en Inglaterra, y dueña de supermercados, y con una hincapié filántropo muy grande. Entonces hicieron este centro que encargaron a Norman Foster, que es un centro industrial, pero era el primer centro dedicado al arte. Dentro de ese edificio, al cual Norman invita a Bucky Fuller le pregunta, ¿cuánto pesa tu edificio? Pensando de nuevo pues, en un sistema de naves, en un sistema vehicular. Y esa es una carta que le escribe Norman Foster a Bucky Fuller en el 78, hace 42 años, tratando un poco de sumar esta inconcebible cantidad de material, de pernos y de fierro, para llegar a una conclusión anecdótica de 5.000 toneladas de peso, ¿no? Pero ahí, en la oficina de Foster & Partners, este momento es un poco clave, en el cual empieza a haber una preocupación adicional para que la masa de las edificaciones sea lo más ligera posible. Y es ahí donde aparece un encargo mayor para Norman Foster, o ya Foster & Partners en su momento, que es el aeropuerto de Stansted. Es un aeropuerto de segundo o tercer grado para la ciudad de Londres, bastante pequeño en comparación de Heathrow, pero era una oportunidad para Norman Foster que no desaprovechó, no solamente porque hizo una arquitectura temática de construir rápido, sino porque también cambió lo que se entendía como aeropuerto. Hasta entonces, hasta los 60, los aeropuertos eran unas estructuras de concreto en su mayoría, donde en los tejados o en los techos tenían todo el sistema mecánico, ventilación, eléctrico. Y este es el primer aeropuerto en el cual invierte ese concepto, y todas las ducterías, todos los sistemas eléctricos de ventilación mecánica, artificial, suceden por abajo. De tal manera que logra mayores luces y mayor iluminación. Haciendo hincapié en su concepto de que con menos puedo hacer mayor tamaño, con menos puedo hacer mayor
espacialidad, con menos puedo hacer mayor o mejor espacio. Esto es un poco uno de los esquemas de la oficina, dicen que es de él, yo tengo mis dudas, pero básicamente detalla que debajo de la gran losa de concreto, donde dice machinery, maquinarios y maletas, y arriba son estas grandes luces de estructuras metálicas muy, muy ligeras, sin duda en un país no sísmico, ¿no? Y literalmente pues pudo armarse esto como una gran estructura fabricada, ¿no? Recogiendo muchos conceptos que había estudiado en Yale, influencia de estructuración masiva de Bauhaus de repente. La planta, bastante simple, bastante flexible, los pequeños X son la estructura, el resto es lo que la tipología aeroportuaria domine. La tipología aeroportuaria es cambiante, ¿no? Los requisitos aeroportuarios actuales no son lo del 70, por ende la planta libre es muy beneficiosa. Acá hay un poco más de dibujos. Después, ya por el año, fue en el 91, el aeropuerto, acercándonos al 2000, que es de repente también contemporáneo al encargo de Zaha Hadid por el Faeno, por el Museo Faeno en Wolfsburgo. Recibe el encargo de hacer una cobertura nueva, o una cobertura, para el British Museum, que es el museo por excelencia británico, donde tiene, bueno, muchas antigüedades y preciosuras del mundo entero. En ese momento todavía no había un acompañamiento digital potente, como herramientas digitales que conocemos ahora paramétricas. Norman Foster en su momento se asoció con esta empresa, que no sé si conocerán en el Perú, que se llama Buro Happold. Buro Happold es un monstruo de ingeniería europeo, si no me equivoco es inglés o alemán, que lo ayudaron a hacer esta ecuación, que yo no la entiendo, evidentemente, no pretendo ser ningún matemático, pero esta ecuación matemática era la que resolvía la cobertura de la triangulación de este tejido. Básicamente lo que se llama en inglés un dynamic relaxation y en español sería una relajación dinámica de la estructura, que viene a ser un poco lo que Gaudí trató de hacer seguramente 80, 100 años antes, o un poco menos, con esta maqueta invertida, donde los arcos y las catenarias podían modelarse por la gravedad, y después las pegaba y las invertía. El software todavía no permitía hacer eso, y necesitaban esa ecuación. Y el software ya lo permite. Y acá tengo una pequeña animación, voy a ver si corre bien, pero no, el audio no se perturbe. Una pequeña animación que demuestra que con software actual, vía Grasshopper, que es un software que se puede dominar fácilmente, se puede construir esta geometría actualmente. La diferencia de construir esta geometría con un software paramétrico es que puedes tú modificarla fácilmente sin necesidad de volver a la ecuación matemática en un papel y volver a dibujar esas catenarias en un lápiz, ¿no? Acá voy a pasar un poco más rápido para una vez que vean las coberturas. El software de Rhino, como un poco Sophie lo mencionó, es bastante genérico, es un AutoCAD, es igualito, pero tiene este componente a la derecha que ven estos cables con estas baterías, que se llama Grasshopper. Y si lo traduzco, se dice saltamontes, así que mejor no lo traduzco. Y el Grasshopper lo que te permite es parametrizar cada acción que hace. El tamaño del triángulo, la altura del cilindro, la altura de las coberturas, y puedes modificar fácilmente, no solamente por un tema estético, sino para encontrar la acción de las normales de cada triángulo para encontrar su punto de dinámica relajación. Lo que hacía Gaudí en su maqueta física. Bueno, ahí está un poco el techo en el que fuese sido modelado actualmente, ¿no? Este es
finalizado, es una preciosa cobertura de museo. Ahí están ya en la implementación de la obra, es muy ligera. Sin duda, de nuevo, yo siempre voy a repetir, nuestra condicionante sísmica en el Pacífico, no solamente en el Perú, es otra, pero esta tecnología te permitía hacer estructuras súper diáfanas, tan ligeras, con la ayuda de la tecnología en su momento. El éxito de Stansted, el éxito de estas coberturas, le permite a Norman Foster recibir encargos de mayor tamaño. Este es el LO, un poco impronunciable, parece un plato de comida. 1998 aproximadamente, casi paralelo al British Museum. Y bueno, pone lo aprendido en Stansted en un proyecto de mayor envergadura, donde de nuevo repite la estructura diáfana ligera en la parte superior, donde los tijerales, esto sí es una zona sísmica, estamos en Hong Kong, los reduce a la mínima expresión. O sea, hay un trabajo en conjunto entre arquitectura e ingeniería bastante detallado, bastante de la mano. Y puede lograr esta majestuosa estructura con columnas de concreto prefabricadas, estructuras metálicas, bastante esbeltas, digamos, ¿no? Este es otro proyecto que a mí me interesa personalmente un poco más, será porque al ser peruano y haber visto tanto cemento en mi infancia, ver una cobertura de este tamaño de cemento me genera curiosidad. Este es el aeropuerto que se llama Queen Alia en Jordania, que lo terminaron seguramente en el año 2015. Estaba en oficina en ese momento, no trabajé en este proyecto, pero tenía un amigo que se llamaba Michele, que lo miraba por el costado y miraba cómo él diseñaba esta maravilla. Es el mismo concepto, de alguna manera, que en la cobertura, en la estructura superior de los aeropuertos, no haya nada de equipamiento mecánico pesado que genere un extra costo adicional en generar estructura que sostenga algo más que una cobertura. Lo interesante de esta propuesta es que se hizo cemento en concreto prefabricado. Pero prefabricado in situ, ¿no? Para reducir muchas estructuras de flete y muchos costos adicionales. El proceso de diseño fue de la mano del contratista y de los posibles subcontratistas para poder identificar qué empresas hay en Jordania. Jordania es una realidad más similar a la peruana que Hong Kong o Reino Unido. ¿Qué empresas podían establecerse en Jordania para poder llevar a cabo estas estructuras de concreto prefabricado? Ahí a la izquierda, perdón, a la derecha, donde está el señor ahí descansando, este es un capitel, el capitel que está puesto en la foto de la izquierda, que fue vaciado in situ en un molde y después con una grúa lo llevaban. Estos son los planos de los encofrados. Los encofrados, sí, geometría compleja, me hacía acordar un poco los conos del Museo Faeno de Saja, fueron realizados con fibra de vidrio, con concreto reforzado con fibra de vidrio. Los conos, porque sí, la estructura en sí, el alma de concreto, este nudo de concreto, sí debía llevar el fierro necesario. Pero el encofrado, de una forma, de alguna manera, caprichosas o estéticas, donde predominaba la estética, necesitaba una versatilidad de un material de encofrado que no iba a ser solamente madera, clavos y marfil. Entonces, con el concreto de fibra de vidrio, pudieron hacer encofrados que respondan a ese llamado estético. La parte de arriba del aeropuerto, en el techo, encima de este concreto, claro, el concreto tiene estas limitaciones de repente de permeabilidad, de infiltraciones de agua. Con un sistema metálico, me acuerdo Kingspan se llamaba la marca, pudieron no solo solucionar el problema de las precipitaciones, sino a su vez generar un colchón térmico que en ese momento era de 30 centímetros para mejorar el confort térmico interior. Esto es la vista que, bueno, nunca veremos, ¿no? La ven en fotos de drones, pero son muy, muy interesantes, ¿no? Los usuarios normalmente estamos debajo de esto. Estos son los nodos, o los nudos, encima de los capiteles de las columnas de concreto,
muy, muy estéticos, ¿no? Esto sí, sin duda, pudo haberse hecho de repente un poquito más eficiente, pero ahí los arquitectos se permitían ciertas licencias de poder generar algo más estético que una de estos diferentes pétalos de concreto, y a su vez tener algunos lucernarios naturales para poder controlar la luz. Esto es en planta. Recibió un encargo más grande. El aeropuerto de Beijing, que en su momento era el aeropuerto más grande del mundo, ya no sé cuál es, donde volvieron a la estructura metálica. Hay una sensibilidad mayor, hay un diseño adicional en los lucernarios y en el cielo raso acústico con relación al de Hong Kong. Es un aeropuerto que está partido en tres, no sé si la planta acá se logra ver. Está el procesador a la mano izquierda, un medio terminal al centro y el terminal final o doméstico en la parte derecha de mi pantalla, creo que izquierda de ustedes. De nuevo, trabajar de la mano con qué potencialidad o qué potencial constructor había, ¿no? Ahí las soluciones metálicas sí eran, digamos, especialidad de los chinos y pudieron lograr hacer estas esferas de uniones para esta gran estructura que ya se podía modelar completamente en Rhino, en Grasshopper o en Bentley. Esto es algún otro proyecto que hizo en Panamá. Esto es aquí cerca de Lima, coberturas similares. Esto es el aeropuerto de México, que AMLO ha cancelado hace poco tiempo. Se quedó ahí en los cimientos y en las zapatas. Un aeropuerto costoso, sin embargo, creo que se quería la oficina lograr ciertos hitos de diseño, en lograr mayor cantidad de luz, espacialidad entre pórticos, y hacerlo todo metálico de tal manera que se podía prefabricar, tanto in situ como prefabricar en el extranjero y poder armar como un Lego. Yo creo que se le fue de las manos el costo, tanto al arquitecto como al ente o los stakeholders que hacían el encargo, que lamentablemente a un pequeño cambio político esto sucumbió. Pero sin duda una capacidad técnica de poder dibujar estos espacios sin necesidad de tantas columnas, ¿no? Son solamente, creo, 36 columnas en todo el terminal, que era el terminal más grande del mundo. Y en estos momentos estamos hablando del 2015 para arriba, todo es BIM en la oficina, en la interfase. Y actualmente, porque hablar de la investigación de la tecnología en la historia de Norman Foster, no puedo dejar de hablar de qué se está haciendo ahora en tecnología en la oficina. Y están probando imprimir en fierro, y suena todavía un poco utópico en el sentido de que no hay un edificio per se actualmente impreso en fierro, pero con la ayuda de empresas de robótica y de metales, están logrando hacer algunas sinergias para hacer algunos mock-ups. Y hay un equipo destacado de Foster que trabajó en esto hasta inicios de la pandemia, en poder diseñar un sistema que el robot pueda imprimir en fierro. Y es un robot que hace dos cosas. Deposita fierro líquido y después lo esmerila, los dos brazos a la vez, de tal manera que te quede el perfil perfectamente terminado. Acá hay un pequeño video, a ver si corre, para presentar un poquito de lo que está sucediendo actualmente en estas investigaciones. Ahora, estas investigaciones no son por un encargo específico de un cliente, ¿no? Un cliente que le diga a Norman Foster especula sobre fierro impreso sería imposible. Son asociaciones, es decir, como que junte con alguna firma de arquitectos, con algún centro robótico universitario, y le diga, bueno, ¿qué está haciendo en el mundo? ¿Qué puede hacer ahora? Preséntenos un mock-up o una estructura temporal, de alguna manera que podamos presentar la investigación. Como el briefing from an associate, ahora debe ser ya un partner,
increasing the strength of oficina de parts. Foster, sino más, You can also add value through algo que haya dejado la quantity, so oficina, being no, able no to estoy 3D seguro. print parts that you couldn't otherwise produce through casting or through milling alone. Y Norman actualmente, o hace poco más de 5 años, creó la Norman Foster Foundation. De alguna manera, para alejarse de ser, no voy a decir rehén de sus clientes, pero para dejar de ser que la innovación y la imaginación esté sujeta a un encargo, creó la Fundación Norman Foster, en la cual reúne fondos para poder, y copié esto de la página web porque me pareció muy interesante. La Norman Foster Foundation fomenta el pensamiento y la investigación interdisciplinar para ayudar a las nuevas generaciones de arquitectos, diseñadores y urbanistas a anticiparse al futuro. Y en eso es lo que está ahorita Norman Foster. Ahí lo ven con medias azules, el de lentes rojos y pantalón negro y saco y camisa a cuadros es Nicolás Negroponte, que es el líder del MIT Media Lab en Boston. Entonces, de alguna manera, Norman Foster está ahora haciendo su propia docencia, su propio workshop sobre robótica, sobre educación. Acá hay un pequeño video que realizan sobre los trabajos que hacen ahí. Que de nuevo voy a pasarle algunas escenas. Javier era un director en la oficina, la dejó, se mudó al estudio australiano Hassel. Está todo en inglés, lamentablemente. Pero, digamos, genera estos workshops de discusión de qué cosa debe ser el futuro de la arquitectura y la construcción más adelante. Y la impresión, no solo en plástico como la conocemos acá, sino en fierro o inclusive en madera, cómo eso va a cambiar el pensamiento de cómo se diseña y cómo se construye. Entonces esto es una serie de think tanks y de workshops donde él invita a diferentes líderes de opinión a generar en Madrid una serie de workshops y de pensamiento de qué pudiese ser. Ahí está Kim Menges, que viene de Stuttgart, está el del MIT. Realmente es unas oportunidades bastante enriquecedoras y se terminan en una serie de charlas y debates. Eso está haciendo ahora Norman Foster. No quiero dejar de terminar Norman Foster en su rato libre. Bueno, en su rato libre Norman Foster está montando bicicleta en el agua, o Norman Foster está sentado, tiene un Instagram muy potente, está sentado en un unicornio, en una piscina, y también a veces está montando bicicleta, ¿no? Con eso cierro la discusión. Gracias y abierto a preguntas. Ok, arquitecto, muchísimas gracias. Sí, hay unas consultas. Vamos a revisar A ver, nos dicen, para iniciar, ¿cuál es el programa 3D que más emplean en sus proyectos? Sofi, por favor. A ver, los proyectos que hemos presentado son de otras oficinas. Zaha Hadid tiene sus softwares, tiene un grupo que se llama el Zaha Code, donde investigan más allá el código para los software paramétricos. Foster tiene en su oficina un grupo de investigación y nosotros en nuestra oficina, en The Syntec Niche, utilizamos el Rhino, usamos el AutoCAD y dentro del Rhino usamos el Grasshopper como software paramétrico. Cuando no hacemos estructuras grandes como el British Museum, pero también utilizamos la herramienta para diseños más sencillos, ya que agiliza procesos. Además, en techos de aeropuertos o en fachadas, al utilizar un software paramétrico, se puede tomar un tiempo en el código al inicio y una vez que lo consultas con el cliente y los especialistas y el consultor de costos, de vuelta te dice, bueno, esta fachada puede ser un poco
cara o un poco compleja de realizar, entonces uno regresa al código, cambia el código y el diseño sale directamente, no hay que modelar todo manualmente. Esa es la ventaja del software. ¿Qué otro software utilizamos? Bueno, básicamente esos softwares, Federico. Bueno, el Grasshopper es el software paramétrico por excelencia actualmente, ¿no? Donde se usa en Zaha Hadid y en la oficina de Foster & Partners. Tratamos de inculcarlo en la docencia acá. Hay muchas oficinas que empiezan a utilizarlo, no solamente para geometrías complejas, sino para geometrías bastante simples, porque permite mayor rapidez a la hora de diseñar, en el sentido de que modelas, destruyes, modelas, prácticamente ya no destruyes, modelas, adecuas, sigues modelando, ¿no? Pero Foster & Partners trabaja mucho con Bentley, y tiene su brazo paramétrico Generative Components, en el cual está asociado a todo el paquete BIM, lo cual permite Generative Components hacer algunas estructuras complejas o algunos techos que les he enseñado, más no con la precisión y la flexibilidad que el Rhino Grasshopper. Entonces hay a veces que se secuestra el modelo de Bentley y se lleva a Grasshopper, se selecciona y se retrae y se vuelve a poner en Bentley, donde es Bentley básicamente una plataforma BIM de interacción con los ingenieros. Arquitectos, una pregunta, dentro de su excelente trayectoria de trabajo y las relaciones que han tenido, ¿cuál ha sido el proyecto que más dificultad y más satisfacción les ha dado? Sofi. Comienza por la... Yo creo que es un aprendizaje, ¿no? Si bien yo trabajé en algunos proyectos complejos de los que he mostrado, ¿no? Trabajé en el de Aramco y trabajé en el Home House. Yo trabajé en un proyecto en Sevilla, en España, una biblioteca. Trabajé desde el concurso que se ganó hasta... fue un proceso de aprendizaje, ya que... a ver, trabajamos de la mano con los ingenieros, ¿no? Con IDOM, que es una empresa que ahora está en Perú. Y ahí trabajamos ya en Rhino, ¿no? Estoy hablando del año 2005, 2006. Y compartíamos el software. Fue fácil, digamos, era un grupo, pero el mayor reto fue la parte política. Uno a veces cree que la parte tecnológica es un reto, pero había un problema con los vecinos, era la crisis que se venía, pero no por la crisis, y el proyecto se paró, ¿no? Y finalmente se destruyó. Entonces, Zaha en un momento decía, no lo puedo creer, con una crisis europea, no puedo creer que van a destruir un proyecto. Al final fue un proyecto que recibió fondos europeos por 30 millones de euros y se tiraron a la basura, porque hasta se hizo un sótano y se le quería dar a la ciudad el sótano, y la ciudad, y digamos, había perdido un juicio. Entonces, para mí fue una experiencia de aprendizaje, poner todas las ganas en un proyecto, mi tiempo, el tiempo de la oficina, y finalmente el proyecto se destruye, ¿no? Entonces, cuando las personas a veces me dicen, yo fui, llevé un proyecto, no pasó aprobación, dije, bueno, pasó aprobación, estuvimos años, hasta el 2009 creo, y se destruyó. Entonces, y finalmente veíamos cómo cobrarle al cliente de vuelta a la oficina, ¿no? Entonces, es un aprendizaje, y no solamente es tecnología, son cómo trabajar en equipo también, ¿no? Cómo lidiar con el equipo, cómo ser amigo del equipo, trabajar arduas horas, aprender. Y bueno, este proyecto me dio la experiencia a mí de abocarme un poco a mi vida personal, además en la oficina aprender otros proyectos, porque yo estaba años en ese proyecto. Entonces, al acabar este proyecto, volví, Patrick Schumacher, que era mi jefe, me dice, no te preocupes, vamos a ver otros proyectos. Me puso un proyecto en Singapur, muy interesante, en Arabia Saudí. Pero finalmente empecé de abajo de nuevo, ¿no? Al ser jefe de un proyecto, lidiar con el cliente, empecé de abajo de nuevo, y ahí fue donde aprendí Grasshopper, gracias a esto, ¿no? El software paramétrico de Rhino, y empecé a diseñar joyería.
en Grasshopper y trabajaba con todos estos chicos que después fueron parte del código de Saja, el Code, Saja Code. Entonces, yo creo que siempre los retos te llevan a nuevas oportunidades, ¿no? Sean personales, profesionales y de equipo, son interesantes y son retos. Y cuando han venido acá al Perú, ¿cuál ha sido el impacto que han sentido? Supongo que deben haber sentido un impacto, ¿no? La diferencia. Sí, definitivamente hay un impacto, ¿no? De trabajar en proyectos complejos, grandes, a venir al Perú, donde poco a poco se empiezan a ver un poco más de proyectos complejos, pero no siempre vas a tener la suerte de estar siendo parte de. Hay también un cambio cultural en idiosincrasia. Pero puntualmente al tema arquitectónico, podría pensar que el peruano y a veces el país, como contexto latinoamericano, tiende a pensar que las cosas de vanguardia no pueden suceder acá. Y yo discrepo un poco, ¿no? Yo creo que ahora, más que nada, cuando la interconectividad, el Internet, los Zooms, la tecnología, pueda permitir que aparezcan sistemas constructivos o sistemas de diseño en otras partes que podamos traer acá al país. Yo creo que eso es bastante mucho más posible ahora. Sin embargo, los arquitectos acá en el Perú creo que tenemos un poco la noción de que tenemos que diseñar con lo más barato que se pueda, ¿no? Hay que ser lo más eficiente y no gastes, y entonces al no gastar no hay innovación. O sea, no voy a decir que los proyectos de Foster que he mencionado son los más baratos en construcción, en lo absoluto, pero en tu trayecto, si vas sumando proyecto por proyecto, cada proyecto suma un aprendizaje donde se aprendió un software, se aprendió otro software, la aplicación de software mejoró su aplicación, el contratista aprendió el error del primer proyecto y pudo hacerlo mejor en el otro. Entonces, bueno, a tratar de aportar este granito de arena, no sé si mi respuesta da un poco de sentido, pero tratar de aportar nosotros un granito de arena y muchos otros colegas que vuelven o que trabajan de fuera, muchos colegas españoles que vienen de una realidad europea que pueden venir acá al Perú a trabajar una cantidad de tiempo y poder aportar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo puntual, en el centro de convenciones de San Borja, que trabajamos con, ya nosotros como la empresa, con los socios españoles IDOM, logramos convencer al cliente, que era la constructora, de poder hacer una fachada de Grass GRC, que es el mismo material que se utilizaba en el Saudi Aramco que presentó Sophie. Exactamente la misma tecnología. Esa tecnología ya está acá en Perú, ya se utilizó. Lo que falta es un poco difundirla. Y toda la fachada no está de cemento, digamos, caravista, como lo conocemos acá, sino son estas planchas prefabricadas de concreto reforzado con fibra de vidrio. La tecnología está. Es muy fácil de poder hacerla, hay que difundirla, y a veces eso es lo más difícil. Yo creo que los procesos tecnológicos en general, cuando trabajábamos en Europa con especialistas, nos sentábamos juntos desde el día uno y se trabajaba en equipo, ¿no? Ese equipo multidisciplinario que es el futuro, siempre lo decimos a los alumnos. Y en algunos proyectos, acá falta eso, ¿no? Ese trabajo en equipo multidisciplinario y que todos quisiéramos poner las mismas horas, pero también va por el costo, ¿no? Cuando uno habla con los ingenieros, el honorario, el servicio acá es bastante bajo, entonces no se le dan las horas suficientes a un proyecto y eso es un problema, ¿no? Si todos trabajáramos más horas y juntos, entonces podríamos desarrollar un proyecto mucho más detallado. Y claro, la simpleza con que algunos proyectos el cliente espera, ¿no? Porque no quiere gastar más de algo. Y no quiere decir que nosotros propongamos hacer un edificio costoso, sino simplemente las prioridades de dónde poner el costo quizás aún no son usuales. Por ejemplo, un proyecto que tenga un revestimiento, a la larga va a ser un proyecto que perdura en el tiempo porque no hay que hacerle un mantenimiento y se ve bien y aporta a la ciudad porque siempre está limpio, ¿no? En general,
la constructora o la inmobiliaria tiene miedo, recién está empezando a invertir en un revestimiento, pero tiene miedo y no quiere invertir más de la cuenta porque ellos terminan el proyecto y se van, ¿no? Y ya alguien más lo pintará todos los años porque todavía tenemos una mano de obra más económica que en otros países. Entonces, tenemos que pensar a largo plazo, no podemos pensar al día hoy nada más. Ángela, ¿hay más Ok, preguntas? arquitecta. Sí, claro que sí. Sí. Acá nos indican qué software de modelado arquitectónico usaban en el estudio de Zaha Hadid. ¿Qué software de modelado? Bueno, como lo dije al inicio, ¿Mm? ¿no? Cuando yo entré a la oficina y en los proyectos anteriores, el punto de quiebre de ese proyecto, AutoCAD y modelaban en 3D en AutoCAD para poderlo mandar a los ingenieros. Se modelaba en 3D Max, que era un software, pero no es un software que conversa mucho con el AutoCAD para poder realizar los planos. En ese sentido, Foster es mucho, ya trabajaba en software en 3D con plantas todo junto. ¿Cómo se llama el software, Federico? Bentley, MicroStation. MicroStation, ¿no? Pero después en Saja se trabajó el Rhino sobre todo y el Grasshopper, que es el software que puede codificar y puede ser paramétrico, ¿no? Ok, arquitecta. Acá nos dicen, ella es de Alemania, está estudiando allí en estos momentos. Nos dice, la currícula académica aquí es totalmente diferente a la de Perú, sobre todo la enseñanza de las diferentes formas de expresión gráfica, ¿no? Estuve en Innsbruck, he visto las estaciones y son totalmente sorprendentes y aún así van muy acorde al paisaje del lugar. Al haber estudiado en Perú y ahora en Europa, como estudiante me gustaría preguntarles a los dos expositores, ¿cómo fue para ustedes enfrentar esta diferencia y cómo desde su propia experiencia enseñando en Perú abordan esta situación en la universidad actualmente? Bueno, es una linda pregunta Sí. que es de nuevo un reto enorme, ¿no? Pero sí, la formación académica en el Perú, en mi percepción muy personal, a veces tiende a mirar más al pasado que al futuro. No sé a qué lado está cuál, pero y como arquitecto, como digamos una disciplina creativa que incluye tecnología constructiva, que incluye definitivamente respaldo de ingenierías, es necesario mirar también qué se está haciendo en el futuro o qué se puede hacer y generar nuestros propios workshops o nuestros propios think tanks de qué se puede hacer en el futuro. ¿Por qué no en el Perú puede haber grandes ideas de qué pudiese ser la arquitectura o sistemas constructivos del futuro? ¿Por qué tienen que venir de Europa o de Estados Unidos? Si ahora estamos todos interconectados, hay peruanos allá, hay peruanos que regresan y viceversa. Entonces, ahí en la universidad tenemos en la Universidad Católica que enseñamos, tenemos un pequeño taller un poco subversivo de repente, que especula mucho con tecnologías y ver qué podemos hacer más adelante. Sí, hay muchas juxtaposiciones de lo que hacemos con lo que se hace de repente en Londres o en otros sitios, pero tratamos de tener nuestro propio brújula, nuestro propio norte acá en el Perú, ¿no? Ahora, yo creo que la educación está cambiando, ¿no? Más allá de que los sistemas ahora en Europa sean distintos de los que hay en Perú, las carreras quizás se vuelven más prácticas en otros países más desarrollados, ¿no? Donde se enfoca en un solo objetivo y cada escuela de arquitectura tiene bien claro hacia dónde quiere llevar el estudiante. Pero son dos contextos diferentes, ¿no? O sea, el alumno de una escuela europea, una escuela americana, tiene una enseñanza escolar mucho más potente, entonces llega bastante preparado. Acá en Perú no tenemos la misma suerte, ¿no? La educación hace unos años atrás salió una de las peores del mundo a nivel escolar. Entonces, cuando llegas a la universidad hay que hacer un trabajo arduo de nivelar a los alumnos, ¿no? Entonces, por eso es que se enfoca en un aprendizaje más general. Entonces hay un poco de responsabilidad por ese lado. Ahora, la educación va a cambiar porque ya no vamos a volver a lo mismo que estábamos antes de la pandemia. La pandemia es un punto de quiebre
y tenemos que reformarnos, ¿no? Y sobre todo la universidad y los docentes tenemos que entender el cambio que se está dando, la información, la digitalización de hoy en día, que uno puede encontrar toda la información en el Internet y no repetir lo mismo en las aulas, sino sacarlo a los alumnos de su zona de confort, hacerlos pensar y poder resolver otro tipo de problemas para enfrentarse a problemas más grandes y poder salir a competir. Ok, arquitecto, muchas gracias. A ver, la siguiente consulta es, ¿tanto o más influencia de Bucky-Full es el de Paul Rudolph en Yale? Según Foster mismo, él fue a Yale buscando a Kant, pero Kant ya había partido a Penn. ¿Cómo cree que esas referencias construyeron a Foster? Bueno, preguntas que personalmente no tengo precisión en poder responder. Sin embargo, sí puedo decir que la curiosidad de Norman en su momento, a sus 20 y pocos años, en cruzar el Atlántico a Yale, iba en búsqueda de muchos de estos mentores. Kant, yo mencioné a Gropius, Paul Rudolph fue pues, el que diseñó la facultad ahí en Yale. Y él un poco se nutrió de ahí. La escuela de Manchester, donde él se formó, no suele ser una escuela muy vanguardista, visionaria en el mundo académico arquitectónico inglés. Entonces, él logra este cambio de giro en su pensamiento en su periplo americano. Influencias que hayan pesado más que una de otras, yo me sigo quedando con la de Bucky Fuller, pero sin duda, personalmente, Norman va a poder tener mayores precisiones. Pero yo sí, y en la oficina, yo creo que había mucha reminiscencia a lo que los pensamientos de Bucky y de sus trabajos había realizado. Ok, arquitecto. A ver, la siguiente consulta es, ¿cuál es el programa BIM que usan? Mira, Autodesk es tan conocido acá como allá. O sea, se puede trabajar un proyecto para la oficina de Norman Foster en Lima perfectamente. Hay muchas oficinas inglesas que contratan oficinas en Manila, en Filipinas, para que terminen parte de los proyectos. Eso es algo que perfectamente, un nicho que se puede potencializar acá en Perú. Autodesk, Revit, Foster & Partners hace más hincapié en Bentley, porque tiene con Bentley un acuerdo ya de muchos años, que era, digamos, el primer BIM que le permitía hacer BIM y a la vez dibujar en 2D, y a la vez tener este brazo paramétrico que era Generative Components o componentes generativos. Ese matrimonio sigue. Siempre hemos cuestionado que cuando se rompe, porque oficinas en MicroStation ya hay muy pocas, o casi muy pocas, pero bueno, el matrimonio todavía da. Hay matrimonios que sorprenden y siguen muchos más años. Claro. A ver, la siguiente consulta es, ¿cómo es la estructura de esas formas paramétricas en las cubiertas? Me refiero que es en la exposición que hizo, A ver, la última exposición. Perdón, repítame la pregunta, Ángela, por favor. Sí. ¿Cómo es la estructura de esas formas paramétricas en las cubiertas? Bueno, no sé de qué cubierta, si es de concreto Sí, justo. o es una estructura métrica, ¿no? Lo que sucede es que el trabajo del arquitecto tiene que ir de la mano, al costado, hombro con el ingeniero, para tomar ciertas decisiones, no solamente de sensibilidad y de arquitectónica, si quiero que sea el edificio de cemento, quiero que sea de fierro. Trabajando con el ingeniero al costado van a poder identificar la viabilidad, la rapidez, inclusive la posible contratación del contratista. Entonces, el fierro es un material muy moldeable, en el concreto, inclusive hasta más. Entonces, cualquier forma geométrica, inclusive el Museo Faeno, que es nuestro socio, es completamente concreto, las estructuras del British Museum son todas en fierro. No creo que hay un material más dúctil que el otro. Es un tema de costos, es un tema de, digamos, dónde está geográficamente, qué contratista hay más cerca.
van por ahí ciertas decisiones de qué material utilizar para las estructuras. Ok, arquitecto. La siguiente consulta es, de acuerdo a su experiencia, ¿cuánto influye el factor bioclimático en la forma final de estos proyectos? Cuando, digamos, cuando el proyecto llega a una oficina, hay diferentes factores que se establecen, ¿no? Hay uno que es el programa que pide el cliente, están los factores de lugar, están los factores bioclimáticos, y todo eso se junta para poder hacer un diseño, ¿no? Entonces, todos los factores influyen en el diseño. Las formalidades finalmente, o el diseño, sea de Foster o de Zaha, es un resultado también estético, ¿no? Y un poco va con la línea de lo que cree cada arquitecto. Obviamente en las oficinas de Zaha hay una formalidad más extrema y hay una complejidad geométrica más extrema. No quiere decir que un proyecto sea mejor que el otro, ¿no? Y al final los espacios se diseñan de acuerdo a todo lo referido anteriormente, ¿no? El programa, factores bioclimáticos y factores también económicos, que no he mencionado, ¿no? Hay un presupuesto dado desde el inicio y uno tiene que llegar a ese presupuesto y cumplir con el presupuesto. Y los factores bioclimáticos a la larga son lo que va a mantener el edificio, ¿no? Si uno diseña de acuerdo a factores bioclimáticos, va a hacer un menor mantenimiento, un costo menor de electricidad o aire acondicionado. Entonces, los factores se construyen y se diseñan conjuntamente con los especialistas. Y para eso hay un especialista bioclimático en los equipos de proyectos grandes, ¿no? No es solo el arquitecto, sino así como hay un especialista de estructuras, un especialista sanitario, mecánico, hay especialista de fachadas, hay especialista biomecánico, de factores bioclimáticos, acústicos, todos trabajamos juntos con el fin de lograr el proyecto. Ok, arquitecta, gracias. La siguiente consulta es, ¿cuál era el papel de Patrick Schumacher, en la oficina de Zaha Hadid? Zaha, como lo dije, cuando se gana el premio Pritzker, finalmente lo logra con Patrick Schumacher, ¿no? Y ahí voy donde los equipos son importantes. Las oficinas ya no son de una sola persona, ¿no? La oficina no se llama Norman Foster nada más, se llama Foster & Partners. La oficina de Zaha Hadid se llama Zaha Hadid Architects, y es más, ella ya no está presente y sigue llamándose Zaha Hadid Architects. Y Patrick Schumacher cumplió un rol de poder realizar esos imaginarios o esos proyectos tan avanzados que Zaha proponía, ¿no? Las pinturas, los renders que aparecen al inicio, digamos, se avanzaba al futuro, ¿no? Se planteaba una arquitectura que aún no se podía construir, y Patrick ayuda a aterrizar esos proyectos para que no queden en el imaginario, sino puedan finalmente construirse. Entonces es una dupla importante. Ok, arquitecta, nos dicen, ¿cómo compararían el trabajo de Zaha y Foster al de Neri Oxman? Federico, tú que has trabajado en ambas oficinas. Sí, justo. ¿Cómo comparo Zaha con Foster con Neri Oxman? Bueno, Neri Oxman en el MIT tiene una investigación muy dedicada a la materialidad. Muchos de sus ejercicios, digamos, no llegan a llamarse arquitectura, son ejercicios de materialidad y de autoconstrucción, si quieren llamarlo así, ¿no? Cómo construir con una materialidad diferente. Digamos, sus investigaciones tienen que estar enmarcadas dentro de un encuadre académico, auspiciado, con fondos académicos para investigadores. Hadid y Norman Foster son empresas, son personas jurídicas que reciben encargos y clientes y tienen que solucionar un problema. Entonces ahí, digamos, diametralmente es distinto.
Más adelante, Zaha Hadid o Foster & Partners pueden recoger algunas de las investigaciones de Neri Oxman y poder llevarlas a resolver algún encargo. Ojalá. Neri Oxman ahora está trabajando con gusanos, con polillas, con huesos, con robots y fibras. Todavía no hay un ecosistema constructivo en ninguna parte del mundo capaz de llevar a cabo una edificación con esos materiales. Por eso es muy importante enmarcarlo en un mundo académico. Muy valioso que haga ahora Neri Oxman lo que hace y que haya más Neri Oxmans por todo el mundo, y ojalá pronto alguno en el Perú. Y que más adelante esas investigaciones puedan recogerse no solamente en el mundo de los proyectistas, sino en el mundo de los constructores. Ok, arquitecto, gracias. La siguiente consulta es, la arquitectura de Zaha Hadid es marcadamente desconstructivista, ¿no? Pero ¿qué relación de costos hay entre ella y la arquitectura más convencional? A ver, es una pregunta un poco compleja, ¿no? Digamos, en referencia a costos, ¿no? Como les digo, cuando empieza un proyecto y viene un cliente, tiene un costo en mente, ¿no? Que puede hacer, por ejemplo, llega el cliente Chanel y tiene de constructivo, bueno, fue el inicio, ¿no? De Zaha Hadid, luego lo podemos llamar, no sé cómo llamarlo luego, pero lo puedes deconstruir en unas piezas y lo puedes llevar. Entonces el requerimiento del cliente es específicamente, yo necesito un espacio donde voy a hacer una exposición y lo tengo que llevar itinerante, ¿no? Y tengo este presupuesto. Entonces, de acuerdo al presupuesto, a los tiempos y a la especificación del cliente se trabaja un proyecto, ¿no? Formalmente el pabellón de Chanel es algo mucho más sencillo, ¿no? No es una forma exuberante o extravagante como podría ser Azerbaiyán, que es una cosa muy grande, que está contextualmente en otro lugar, porque Azerbaiyán estaba en Oriente y había que traer a la ciudad un edificio imponente. Hay un requerimiento por parte de un cliente de hacer algo imponente. En el caso de Chanel, las piezas de Chanel es lo que va a hacer el espacio exuberante, ¿no? Entonces el espacio interior es una geometría que puede parecer muy compleja porque es curva, pero no lo es, y afuera las piezas son lisas y encierran. Entonces los costos están referidos a un proceso constructivo, a un proceso de diseño y lo que el cliente necesita y a qué se llega, ¿no? Y el cliente que va a buscar a Zaha Hadid y el que va a buscar a Norman Foster es completamente diferente, tiene intenciones completamente distintas. Si bien ahora Zaha Hadid Architects hace aeropuertos, hace 10 años no hacía aeropuertos, ¿no? O sea, va avanzando en ser una oficina que puede realizar proyectos. Cuando se ganó el premio Pritzker fue la primera vez donde se empezaba a confiar y donde no se confiaba en aeropuertos y ahora se hacen aeropuertos en la oficina, ¿no? Entonces, pero son clientes distintos, no son el mismo tipo de cliente. Ok, arquitecta. Continuamos con las consultas. Nos dicen, ¿cómo podemos contrarrestar la limitación que nos da el diseño, el hecho de que estar en un país sísmico? ¿Saben si existen nuevos materiales constructivos que nos puedan ayudar con esto? Bueno, las condicionantes sísmicas que hay en Perú, las hay en Los Ángeles, las hay en Tokio, las hay en Hong Kong, las hay en Australia, hay un poco Medio Oriente. Lo que pasa es que acá la industria peruana es mayormente concreto, pero se podrían hacer, y es que contratistas lo pudieran hacer estructuras de edificios y rascacielos en metal, perfectamente, o inclusive después en madera. Esa respuesta es una especulación, esa pregunta es una especulación académica, ¿no? Actualmente arquitectura tiene que regirse por qué contratistas hay en in situ, y ahora en Perú la mayoría tienen experiencia en concreto, experiencia, rapidez y experiencia
de poder solucionar un problema. Pero metal es algo que también se debería poder hacer, inclusive madera. Ok, arquitecto, acá nos dicen, ¿cómo se organiza la oficina de Zaha Hadid? Si son jerarquías, equipos, ¿quieren que les comenten cómo funciona la oficina? A ver, solamente para... es gracioso, ¿no? Porque cuando yo entro a la oficina y Federico entra un poco después, la oficina tenía 70 personas, ¿no? Era una oficina donde solo habían dos jerarquías, que eran Zaha y Patrick, y habían algunas personas que tenían más tiempo, pero todos nos sentábamos en un gran espacio y éramos un poco todos a pelear lo suyo, ¿no? Y con el tiempo se fue organizando, sobre todo después de la crisis, ¿no? Del 2008, donde en un momento se dan cuenta que no habían estado buscando trabajo, los trabajos habían llegado y por no buscar trabajo con la crisis no había trabajo, porque además el Medio Oriente, que proporcionaba la mayor cantidad de proyectos, estaba en declive económico. Pero hace unos años atrás, Patrick contrató al CEO de Foster and Partners y entonces están copiando las mismas jerarquías, ¿no? Porque finalmente cuando las oficinas crecen necesitan jerarquías, ¿no? Hay unos grupos que se llaman clusters, donde tienen un jefe. Cuando yo me fui existían estos clusters, ya habían traído a gente muy profesional, ¿no? Que empezaba a organizar la oficina y fue creciendo, ¿no? Cuando yo me fui a la oficina eran 300, 400 personas. Y bueno, todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? El haber estado trabajando en una oficina con pocas personas, el aprendizaje fue mucho mayor, éramos personas que trabajábamos de la mano, equipos, aprendíamos de cada uno, ¿no? Y cuando empieza a jerarquizarse, empieza a ordenarse y, bueno, obviamente para la economía de una oficina es mejor las jerarquías. Quizás para el aprendizaje de los que están abajo no es tan fácil porque ya no llegas a manejar proyectos si eres joven, ¿no? Entonces todo tiene sus ventajas y desventajas. Tenemos la siguiente pregunta, dice, bueno, acá estoy viendo las preguntas del chat. Nos dicen, bueno, felicitaciones a los opositores, impresionante trayectoria que han tenido y sus conocimientos. Y la pregunta es, ¿por qué creen que proyectos orgánicos estructuras, ¿por qué creen que proyectos orgánicos y estructuras complejas como estas no se ven en el Perú? Yo creo que ahí hay una concepción equivocada en lo que son un proyecto de apariencia formal orgánica. Exacto. Muchas de estas estructuras que he trabajado con Foster & Partners en los trayectos de sus años son de repente curvas porque están resolviendo grandes luces y problemas estructurales. No creo que sean caprichos orgánicos estéticos. Un poco va de la mano, pues, de nuevo, de que el arquitecto desde el día 1 en estas oficinas trabaja con el ingeniero al costado. Entonces, cualquier línea que hace el arquitecto tiene que consultarla y viceversa, ¿no? Acá en Lima, el arquitecto trabaja el anteproyecto casi sin llamar al ingeniero, ¿no? No quiero saber nada de ti porque me lo vas a fregar. El ingeniero tampoco especula mucho, ¿no? Porque cobró muy poco, entonces, ¿cómo es para solucionar rápido? Entonces, ahí muchas veces terminas en una solución poco innovadora, en un lugar común, con suerte en algunas mejoras e innovaciones, pero pequeñas. Yo no lo llamaría arquitectura orgánica que no se pueda adaptar al Perú, ¿no? Lo que hace Zaha Hadid, lo que hace Foster & Partners, no lo llamo yo arquitectura orgánica per se. Ok, arquitecto. No, vamos a revisar, hay una consulta Hay que ha muchas preguntas. ingresado. Sí, justo estoy acá. Acaban de aumentar dos. Una, me dice, ¿qué opinan acerca de las últimas críticas a los llamados arquitectos estrella y a sus edificios icónicos por primar, la forma por sobre todos los aspectos? ¿Y cuál creen que es el impacto de estos edificios esculturales en las ciudades? Bueno, a ver, para coger un arquitecto que no es ni Foster ni Zaha, ¿no? Bueno, Richard Rogers, el Pompidou, 1978, París. Destruyó el barrio de París
puede ser, es cuestionable. ¿Generó un hito de lo que pudiese ser la arquitectura más adelante? Yo creo que sí. ¿Es un suceso ese museo? Yo creo que sí. ¿Está pintado de colores que escogió Renzo Piano y Richard Rogers? Sí, los colores que quisieron. Y se convirtió en arquitectura icónica, sí, sin duda, hasta recibe mucho marketing político de la ciudad, ¿no? Claro. Pero no tengo mayor comentario sobre la arquitectura icónica y lo que le llaman los Star Architects, ¿no? Y hay Yo clientes creo que se que acercan a hay clientes que se acercan a un Star Architect porque quieren que su proyecto tenga una firma adicional, ¿no? Un valor agregado porque lo diseñó tal o cual, por un tema de marketing. Hay algo de eso también, ¿no? Claro que sí. Hay una consulta que quedó pendiente. Nos dicen, ¿qué consejos darían a los alumnos que ya estamos a punto de graduar? Ustedes como a ver, arquitectos en su trayectoria. bueno, yo creo que los alumnos en las universidades acá están bastante bien preparados. Tienen muchas posibilidades ahora para escoger el rumbo que quieran. Creo que no debemos pensar que simplemente hay una manera de ser arquitecto y un solo trabajo para el arquitecto, ¿no? La tecnología abre muchos campos y podemos especializarnos después. No tienen que ser maestrías, pueden ser especializaciones pequeñas. Hay que aprovechar ahora el mundo después de la pandemia que se abre a la enseñanza virtual, ¿no? Y que ya no tenemos que ahondar en gastos de viaje o de estadía y que podemos aprender desde acá. Eso le da oportunidad a muchos más a aprender. Sin duda la experiencia en el lugar también es interesante y hay becas que ayudan a poder lograr esos objetivos. Entonces, creo que es importante estar al tanto de lo que pasa en el mundo, ¿sí? Los estudiantes ahora están muy conectados y salir de la zona de confort de lo que han aprendido. Creo que eso es muy importante, ver otras opciones y siempre estar aprendiendo, siempre sale algo nuevo y aprender y hacer conexiones pues con diferentes institutos u organizaciones en las que podamos aportar. Sí, arquitecta. Arquitecto Federico, ¿algo que decir a los alumnos que están a punto de egresar? No, creo que Sofía mencionó algo muy importante, ¿no? Que es la ventaja de la virtualidad. Si hablábamos de que la tecnología ya está disponible en muchas partes del mundo, la enseñanza virtual o el intercambio entre colegas y academias virtualmente, eso lo puede aumentar y fomentar mayor. Entonces yo creo que es una oportunidad para, con menor inversión económica de cada bolsillo de estudiante, poder llevar pequeños cursos, especializaciones o maestrías online por el siguiente tiempo y poder profundizar su aprendizaje. Esto para los que están recién saliendo, ¿no? Claro, claro que sí. Hay una consulta, creo que ya nos hemos pasado la hora, para la última nos dicen, imagino que manejar proyectos de esta envergadura y con tanta variabilidad de opciones estéticas, estructurales y finalmente funcionales y constructivas, requieren de un trabajo sincronizado inicial de ideas y vueltas, no, de idas y vueltas, perdón, en preparar diseños conceptuales iniciales que puedan ser sometidos a un precosteo para que bajo el criterio económico pueda determinar de tomarse la decisión sobre la viabilidad del proyecto, o sea, el presupuesto del cliente. ¿Cómo es que manejaban estos procesos iniciales en las oficinas donde ustedes trabajaron? A ver, desde la etapa de concurso teníamos un consultor de costos para poder lograr el objetivo de concurso. Entonces en el concurso se presenta un coste que puede ser más o menos 30%, ¿no? Y de acuerdo a lo que va avanzando el proyecto, el costo se va manejando. Aunque sean proyectos que de verdad se ven mucho más costosos, tienen un control de costos. Y muchas veces la tecnología y la digitalización
ayuda a poder controlar esos costos. O sea, esos techos de aeropuerto, esas fachadas, si no fueran software paramétrico, no se podría controlar el costo. Sería una locura. Entonces, el costo está siempre presente. Hay un costo desde el inicio, quizás, y cada cliente tiene sus ideas. Entonces, se cambian. Por ejemplo, el Centro Acuático de Londres, cuando empezó, era un diseño de una mantarraya que tenía 3 ondas, ¿no? Y se hizo un costeo y terminó siendo solo una onda, pero no solamente por costos, sino por la responsabilidad de dejar un proyecto de legado para que funcione después de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, el costo está siempre presente y el cliente pone a una empresa que le supervise también los costos por parte del equipo de diseño. Entonces, hay una cantidad de especialistas que están al tanto de lo que está ocurriendo. Y en el caso, por ejemplo, de Videna, que hemos trabajado, acá todo estaba colgado en la nube, ¿no? Y se iba identificando los costos desde el inicio y en Callao también. En realidad, sin un control de costos no se puede hacer un proyecto. Ok, arquitecta, muchas gracias. Bueno, ya no tenemos más consultas. Hemos acabado justo a la hora. En verdad agradecemos su presencia, arquitectos. Saben que están bienvenidos al CAP Regional Lima. Agradecemos por compartir con todos nosotros su experiencia profesional y esperamos verlos pronto en un próximo evento. En este caso, le doy el pase al arquitecto Alberto Champion, que quiere dirigir unas palabras ya de cierre. Adelante, arquitecto. Sí, nuevamente agradecerles a los dos su tiempo y la dedicación para tener la paciencia de poder expresarnos y enseñarnos todas estas cosas. Igualmente a todos los que han participado, agradecerles el habernos acompañado y habernos pues alimentado un poco de estas estructuras y estos diseños que todavía por acá pasarán muchos años para verlos. Esperemos que no, pero yo sé que van a pasar muchísimos años. Bueno, muy agradecido Sofi, muy agradecido Federico. Ya saben, el colegio es su casa, no se olviden, no dejen de ir porque nunca los he visto por ahí. Así que los esperamos en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Muchas gracias, arquitectos. Gracias. No se preocupen, muchísimas gracias. Estamos acá para todos los miércoles de historia que estamos denominando, ¿no? Así que vamos a tener novedades, nuevos expositores, nuevos arquitectos que nos van a compartir su experiencia profesional, eso es lo importante. Y muchísimas gracias a todos, buenas noches. Un gusto tenerlos. Gracias. Y no se olviden que todos nuestros eventos se transmiten en las redes de la Regional Lima, CAP Regional Lima, nos pueden encontrar en el Facebook, igual también en el Instagram. Así que los esperamos, todos son bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, unas felices fiestas para todos, unas felices Navidades. Felices fiestas a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Las gracias a ustedes. Chao, chao. Las gracias a ustedes. Chao, chao.